Me gustaría que levanten la mano todos aquellos que en algún momento no han murmurado de sus hermanos. ¿Ya hay hermanos? Ok, está bien, vamos a cambiar la pregunta. Levanten la mano todos aquellos que han murmurado de algún hermano. Bueno, los que no la levantaron sin murmurar y murmurando, qué bueno por ustedes. Todos aquí hemos murmurado. Diga conmigo, murmurar. Dígalo conmigo, murmurar es pecado. Quiero que vaya a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. He creado algunas láminas para que tengamos una apreciación visible y que nos pueda ayudar a conectar con lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Filipenses 2, 14 al 15. Nos ponemos de pie para honrar la palabra de Dios. Dice de esta manera: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Tome su lugar. Vivimos en una generación maligna y perversa, lo que a nosotros nos pone en peligro de caer en el pecado de la murmuración. No estamos viviendo en el cielo, ni estamos viviendo con santos. La iglesia de Dios, los hijos de Dios, los santos redimidos por el Señor, viven en medio de una generación maligna y perversa. Por lo que cuesta tanto vivir alejado de la murmuración. Porque nosotros, en los diferentes lugares que vamos y visitamos a nuestro diario vivir, no faltará escuchar a alguna persona por ahí murmurando en contra de los demás. Usted va a un trabajo, va a un negocio, va a una clínica, a cualquier lugar que usted visita comúnmente, no faltará que usted vea a alguna persona que está murmurando de los demás. Pues esa condición, que es un hábito del mundo, nos pone en peligro, porque nosotros estamos viviendo dentro de este mundo. Ahora, Dios espera que usted y yo, según el pasaje que acabamos de leer, espera que seamos luminares en el mundo. Y una de las maneras de ser luminares de este mundo es rechazando la murmuración. El pasaje que leímos dice que hay que hacer todo sin murmuración y contiendas. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles, para que seamos sencillos, para que seamos hijos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Dios dice que si nos alejamos de la murmuración, seremos luminares en el mundo. Y hoy vamos a aprender mucho de la murmuración. Nuestro tema se llama la gravedad de la murmuración. Pero antes de entrar en contexto y detalle, ¿qué es la murmuración? La murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien en mal, sin que la persona en cuestión esté presente. Según la Real Academia Española, dice que la palabra murmuración viene del latín murmuratio, y esta palabra significa conversación en perjuicio de un ausente. Cada vez, según la definición de la RAE Académica Española,
Cada vez que yo hablo mal de una persona, de un amigo, de un pariente, de cualquier persona, en ausencia de él, y yo estoy hablando mal, pésimo, yo estoy murmurando. Esa es la definición. Ahora bien, los sinónimos de esta palabra murmuración tienen que ver con rumor, tienen que ver con habladuría, tienen que ver con comentario, pero también tiene que ver con chismes. Los chismes son murmuración. El significado bíblico de esta palabra, murmuración, para iniciar, la Biblia condena categóricamente el pecado de la murmuración. Tanto así que usted sabe que uno de los primeros pecados que cometió Israel en el desierto fue la murmuración. Lea usted el inicio donde Dios saca de la esclavitud de Egipto a Israel, y uno de los primeros pecados en contra de Dios y de Moisés fue la murmuración. Murmurar es pecar contra Dios. No tenemos otra definición en la Biblia. La murmuración es una obra de la carne. Nadie puede decir siento de parte del Espíritu de Dios murmurar de aquel hermano. Murmurar es una obra de la carne, no es del Espíritu. La Biblia define la palabra murmurar como susurrar, como debatir una cuestión en tono bajo que parece murmullo, quejarse, difamar a alguien. Cuando hay ese murmullo entre las personas es muy peligroso, porque por lo general ese murmullo es un chisme o es una murmuración en contra de alguien. Están difamando a alguien y no quieren que se entere, entonces usamos las palabras quedito. En el lenguaje hebreo me gusta esto. Uno de los significados de la palabra murmurar, es queja. Es informe de malvado, así lo define la Biblia. Es un informe de una persona malvada. Eso es en hebreo, pero en griego el vocablo se usa para calumniar. En griego la palabra murmurar es calumnia secreta. No es pública. Te calumnio, pero lo hago secreto. En la Septuaginta, esa palabra, cuando se usa de manera negativa, se refiere al encantamiento de dicho entre dientes. Interesante. Cuando las palabras no se pronuncian muy bien, por lo general, es que están murmurando. Son palabras entre dientes. ¡Ay, Dios mío, qué peligroso esto! En el antiguo pacto, Dios fue muy riguroso con la murmuración, a tal punto que las consecuencias cuando una persona murmuraba eran graves. En Números capítulo 12, ¿se acuerda usted que María y Aarón murmuraron contra Moisés? Y Dios se enojó. Y Dios castigó a María con una lepra. Y María se fue a estar hasta 7 días fuera del campamento. El viaje se atrasó porque el leproso no podía estar entre las personas sanas. Y María fue llena de lepra porque murmuró en contra del siervo de Dios. Dios se enojó. Se enojó porque la Biblia describe que Moisés era un hombre manso. No era perfecto, pero era un hombre obediente a Dios. Y en el capítulo 12, Dios le dice a ellos, saben que cuando yo hablo con los profetas, me les revelo en sueño, les doy profecía, mas no así lo he hecho con mi siervo Moisés. Con él yo hablo cara a cara. A Dios le incomodó que hablaran de su siervo. Pero también en el capítulo 16 vemos a las personas que están murmurando contra Dios y contra Moisés. Y por causa de la murmuración, en número 16,
dice que Dios envió al desierto serpientes feroces y comenzaron a morder a los israelitas que habían murmurado. Y la mortandad fue grande aquel día por causa de la murmuración. Pero en el capítulo 21 de Números encontramos a un hombre llamado Coré. Y las personas aliadas a Coré murmuraron contra Dios y contra Moisés. Y Dios abrió la tierra, y la tierra se tragó a Coré y a sus personas que se rebelaron contra Dios y Moisés. Todas estas cosas que estoy citando en el mismo libro de Números, tanto el capítulo 12, el capítulo 16 y el capítulo 21, tiene que ver con consecuencias de la murmuración. En el Antiguo Testamento Dios no tenía misericordia para aquel que murmuraba de una manera libertina. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús en el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la murmuración. Y al menos quiero leer 2 pasajes bíblicos de Jesús. Dice Jesús: no juzguéis. Esto está en Mateo capítulo 7 versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Jesús dice: cuidado calumniando, porque el juicio aquí es un juicio condenatorio y falso. Dicho sea de paso, nosotros estamos facultados para juzgar entre lo bueno y lo malo. Pero cuando nosotros juzgamos y calumniamos a una persona sin estar claros del hecho, estamos murmurando y estamos pecando contra Dios. Pues dice Dios: lo mismo que tú estás haciendo, lo harán contigo. Pero el otro pasaje es Marcos 4:24. Dice la Biblia: mirad lo que oís. O escuche bien esto. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Jesús trata la murmuración como algo no muy agradable. Es más, como un peligro que te puede rebotar. Puedes caer en la misma condición de la cual tú estás calumniando, juzgando o murmurando en contra de él. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora, ¿cuál es la gravedad de la murmuración? Y es aquí donde viene lo más importante de esta enseñanza. ¿Por qué yo digo que murmurar es grave? Número 1, la murmuración te impide disfrutar una comunión con Dios. Dije, la murmuración te impide disfrutar una comunión con Dios. En el Salmo capítulo 15, versículo 1 y 3, dice la Biblia: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Escuche lo que sigue: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Este pasaje, cuando yo lo analizo cuidadosamente, dice Dios que nadie puede habitar ante su presencia si es una persona que no anda en integridad, primeramente. Número 2, una persona que hace justicia es la que puede habitar ante su presencia. Número 3, una persona que habla verdad en su corazón. Número 4, el que no calumnia con su lengua. Y número 5, que no hace mal a su prójimo, pero tampoco permite el reproche, la calumnia y la murmuración en contra de ese hermano. En otras palabras, que no solamente debemos preocuparnos para que la gente no murmure de mí, sino también debo preocuparme para que la gente no destruya a mi hermano. Cuando yo digo que la murmuración es grave, es porque la murmuración te aleja de la comunión con Dios.
Lo siento, pero Coré experimentó que por su murmuración Dios lo desechó, la tierra se lo tragó. Por la misma murmuración, María fue llena de lepra. Dios no la sanó inmediatamente, la dejó que pasara todo el tiempo de purificación. Y por la misma murmuración, Dios envió y murieron muchas personas en el desierto. Estoy diciendo, la murmuración hace que tu relación con Dios tenga fricciones. Por eso es que yo no puedo prestarme a hablar mal de los hermanos, porque yo estoy afectando mi relación con Dios. Aunque me quede viendo así como me está viendo, eso dice la Biblia. Amén. Número 2, la gravedad de la murmuración. La murmuración te pone en peligro de destrucción. ¿Sabía usted que uno mismo es el que se destruye, hermanos? Cuando una persona murmura, está expuesto a ser destruido. Mire lo que dice Salmo 101, versículo 5. ¿Qué dice Dios? Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. ¿Quién dice eso? Dios. Y dice Dios, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. ¿Por qué yo digo que Dios, o por qué digo que usted está en peligro de destrucción? Porque Dios lo afirma. Yo no voy a consentir, yo lo voy a destruir a aquel que calumnia a su hermano en secreto. Pero mire lo que dice Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, ¿qué dice la Biblia? Preserva su vida. O sea que si hay un montón de muertos es porque abrieron la boca. Y si hay un montón de personas en conflicto es porque muchas veces abrieron su boca. Porque dice la Biblia que el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios, ¿cómo termina? Termina en ruina. Hermanos, aunque usted tenga una voz bien bonita y bien resonante y bien elocuente, según la Biblia usted debe escuchar más y hablar menos. Porque el que abre la boca, el que la abre mucho, termina en destrucción. Hay gente que cae en ruina, en desgracia, porque no guardaron su boca. Por eso esta mañana Dios dice, debes guardar tu boca. Mire lo que dice Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. ¿Quién quiere estar en angustia aquí, hermanos? Nadie. Nadie quiere estar en desesperación, nadie quiere estar en angustia. ¿Qué vamos a hacer? Guardar la boca y la lengua. Dígale al hermano que tiene a la par, guarda tu boca y guarda tu lengua. No le tenga miedo. Es que lo queremos librar de la destrucción. Lo queremos librar de la angustia. Pero mire, aún esto es un poco más fuerte lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10. Mire lo que dice Pablo. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. ¿Quiénes son algunos de ellos? Los israelitas. Dice Pablo, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué pasó con ellos? Perecieron por el destructor. El contexto de este pasaje que acabo de leer, Pablo está hablando de los israelitas que se rebelaron en el desierto. De eso se está hablando específicamente. De los israelitas que se rebelaron en el desierto, murmurando contra Dios, murmurando contra Moisés. Entonces Dios envió serpientes, los destruyó. Y dice Pablo, teniendo presente lo que pasó hace años, no murmuren, para que ustedes no perezcan como aquellas personas que estuvieron expuestas a destrucción. Queridos hermanos, murmurar
es grave porque me expone a la destrucción. La mayoría de la gente chismosa que no se asegura de lo que habla termina mal, termina en vergüenza. Por eso, antes de abrir nuestra boca bonita que tenemos, debemos tener cuidado, porque no vaya a ser que nuestra boca esté hablando mentiras, y Dios aborrece la mentira. Amén. Ahora bien, yo digo que la murmuración es grave también porque murmurar te posiciona como un juez. ¿Cuántos son jueces aquí? No hablo de profesión, hablo en el reino de Dios. ¿Hay algún juez aquí, hermanos? Dice la Biblia que el único juez es Dios. Y dice la Biblia que Jesucristo juzgará aquel día a los vivos y a los muertos. Y dice la Biblia que ese puesto está solo reservado para Jesucristo. Yo no soy un juez. Entonces, cuando yo murmuro, me posiciono, le quito el trono a Dios y yo digo, ahora soy juez. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. ¿Para qué? El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que nos pregunta Santiago, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Este silencio es a propósito. Yo no puedo juzgar a los demás porque ¿quién me creo yo? ¿Acaso me creo Dios? Porque el único que puede juzgar es Dios, porque Él es el dador de la ley. Dios es el que condena y salva. Eso dice la Biblia, hermanos. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y Dios juzgará al impío y al santo. Pero es Dios. Y Él mismo dará el veredicto final y el destino final de cada uno de nosotros. Yo no puedo murmurar porque murmurar me posiciona como juez. Que Dios me libre de querer pasar por juez. Número 4. La murmuración es grave porque la murmuración cultiva enemistades. Proverbios 25, 23 dice la Biblia, el viento del norte trae la lluvia y la lengua murmuradora el semblante airado. Pero mire este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice, el viento que sopla del norte trae la lluvia, el chisme trae la furia. Usted quiere echarse de enemigo a una persona, no es complicado, hermano. Es fácil. Hable mal de él, calúnielo, invéntese cualquier tontera de él. Es fácil. La Biblia dice que así como la lluvia viene del norte, entonces el que trae chisme es una persona que alimenta y cultiva enemistades. Proverbios 16, 28. El hombre perverso provoca contiendas. ¿Y el chismoso qué hace, hermano? ¿Qué hace el chismoso? No los escucho, hermano, perdón. ¿Qué hace el chismoso? Entonces ahora sí entendemos por qué perdimos mejores amigos. Los perdimos porque algún bandido por ahí le metió un cuento de nosotros, un chisme, y nos desunió.
Muchas personas no tienen la madurez para lidiar los malos comentarios o las situaciones que viven, entonces se terminan separando. Pero el trabajo del chismoso es dividir amigos. Y la Biblia dice entonces que en cuanto a la murmuración me trae enemistad. Si usted quiere volverse enemigo de todo Estelí, vuélvase el mejor chismoso de esta ciudad. Usted lo logrará, hermanos. Si usted quiere caer mal en la iglesia, hay gente que cae mal en la iglesia, hermanos, lamentablemente. ¿Pero por qué creen que caemos mal? Bueno, ustedes tienen la respuesta, ¿no? Porque a veces no guardamos la boca. Porque a veces no funciona más rápido la boca que el cerebro. Y ahí tenemos una complicación. Lo primero debe funcionar el cerebro. Yo tengo que estar claro de lo que voy a hablar y decir. Y mi lengua, cuando pronuncie palabras, debe estar con sanidad, con juicio. No debo aprovecharme de la posición para destruir al hermano, o para separar, o para alimentar enemistades. El murmurador provoca y cultiva que las enemistades sean y se incrementen. Y número 5, la gravedad de la murmuración es que la murmuración te convierte en un peligro para los demás. Si algo yo no quiero es ser murmurador, porque yo sería un peligro para todo aquel que se acerque a mí. La gente que murmura, chisme y habla tontera es un peligro para todos los que se acerquen a él. Dice la Biblia, Proverbios 20:19, el que anda murmurando revela. Hermanos, ¿cuántos tenemos secretos aquí? Ay, qué honestos, hermanos, perdón. Todos tenemos algo personal, no necesitamos contarlo, son cosas personales. No estamos obligados tampoco a contarlos. A veces se han hecho algunos retiros matrimoniales, se han hecho algunos eventos espirituales, y dentro del evento espiritual se le pide a una persona confesar todo. Y claro, la persona, como está en un ámbito espiritual, comienza a hablar de todo lo que hizo, pasando por alto que dentro de esos hermanos espirituales hay un gran chismoso que, saliendo de ese evento espiritual, todos los demás lo van a saber. El chismoso revela secreto, el murmurador revela secreto. Por lo tanto, no es pecado lo que le voy a decir, porque la Biblia dice, por lo tanto, no te asocies con el chismoso. No sea amigo de esa gente, hermano. Porque la gente que se hace amigo del chismoso y del murmurador termina como él. Y no es pecado, yo no lo voy a odiar. Pero yo me voy a apartar donde solo se habla chisme, donde solo se murmura, porque eso me convierte en peligro. Yo quiero, antes de pasar a lo siguiente, recalcar. Yo digo que murmurar es grave porque primeramente te separa de disfrutar la comunión con Dios. Segundo, te pone en un peligro de destrucción. Número 3, te posiciona como un juez. Número 4, la murmuración cultiva enemistades. Y número 5, te conviertes en un peligro para los demás. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué es lo que yo debo hacer para evitar caer en murmuración? Porque siempre el diablo, hermanos, está en las iglesias. Eso lo he dicho en repetidas ocasiones. Aquí tenemos la presencia de Dios, tenemos hombres llenos de Dios, pero no olvide por ningún momento que aquí también está el diablo. No voltee a ver a nadie, por favor, hermano. Voltéeme a ver aquí, al frente. Aquí también está el diablo. Él sabe lo que yo estoy diciendo. Entonces, si él está aquí, yo tengo que saber cómo trabajar, cómo actuar, cómo evitar no caer en la murmuración.
Y te voy a dar 3 consejos para que te los lleves a casa, no los olvides toda esta semana. Y cuando alguien se te acerque a contarte un chisme, acuérdate de estos 3 consejos. Y cuando alguien quiera murmurar en contra de cualquier hermano de los que estamos aquí, acuérdate de estos 3 consejos. Número 1, tienes que ver a las personas con ojos de misericordia. Hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 32 dice la Biblia: más bien sean benignos los unos con los otros. Dice la Biblia: misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos fueron perdonados por Jesucristo, hermanos? Amén. Entonces, cuando una persona viene con un chisme, con una murmuración, con una calumnia, con ganas de destruir a ese hermano, no olvide ver a ese hermano con ojos de misericordia. A veces puede ser verdad que el hermano o la hermana está cometiendo errores, pero no se atreva usted a caer en la posición de juez. Véalo con misericordia, hermanos. La gente que falla y comete errores, debemos apoyarlos, no debemos murmurar de ellos. Algunos caminan y dicen: ¿ya te diste cuenta que la fulana de tal dejó al marido y que le tiró la ropa en las calles? Bueno, puede haber pasado porque todo se da. Yo voy a ver con ojos de misericordia a esa persona y no voy a caer en el juego de condenación y murmuración. Por eso estoy diciendo, el primer consejo para evitar caer en murmuración: hay que ver a las personas con ojos de misericordia. Tengamos compasión por la gente que se cayó, por la gente que pecó, por la gente que se rebeló. Hermanos, no es nuestro papel destruirlo. Busquemos cómo ayudarlo. Número 2. El consejo número 2 es que debes huir de los lugares donde se esté denigrando a una persona. Usted no debe formar parte ni directa ni indirectamente de una murmuración. Huya, hermano. Si usted sabe que hay un lugar donde lo primero que sale es murmuración, no visite a ese hermano. Cuando yo inicié la fe, me hice amigo de una familia. Esa familia no quería al pastor. Yo nunca le dije al pastor, él ya lo sabía, obviamente. Y como el pastor se dio cuenta que yo iba a visitar diario a la familia, porque ellos hacían rosquillas, entonces yo iba con doble propósito: a hablar con ellos y a comer rosquillas calientitas con café. A lo mejor solo a mí me ha pasado eso, hermanos, pero yo lo hacía y me hice amigo, buen amigo. Pero el pastor un día me llamó y me dijo: quiero darte un consejo. No quiero que visites a esa familia. Esa familia habla mal de mí, esa familia me calumnia, esa familia es incómoda. Sí tenía razón el pastor, que la familia no lo quería, a mí me constaba. Yo iba más allí por la amistad que teníamos, pero al final terminé retirándome porque dije: es cierto, cada vez que llego, ahí sale el pastor, salen los líderes, salen todos a bailar. Y ni modo, yo tengo que, comiendo las rosquillas, yo bebiendo el café, escuchando. Y yo, de verdad, hermano, en serio, qué tremendo, qué difícil. Yo queriendo no incluirme. ¡Hala, hermanos! No sabía. No trataba de afirmar nada, pero no trataba tampoco de oponerme a ellos. El consejo es: huye de la gente murmuradora y chismosa. La Biblia dice en 1 Corintios 15:13: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede venir de una familia bien formal, de una familia bien educada. Júntese usted con gente murmuradora y chismosa. Próximo cliente que cayó en el juego de la murmuración.
No se crea usted muy profesional, muy espiritual. No, Pablo dice, las malas conversaciones, las murmuraciones, el chisme, la calumnia, todas esas cosas que se levantan, dice el Señor, van a afectar las buenas costumbres. ¿Quiénes son sus amigos, hermanos? Porque a veces usted busca amigos que son buenos para señalar. Y aunque usted no sea bueno para señalar, le pasa lo que me pasaba a mí. Estando en la casa se siente comprometido, y más si le dio un gallo pinto y si le dio la tacita de café, la leche agria, ¿qué va a hacer usted? No puede decirle a la persona, ay, déjalo. No, usted está comiendo, usted tiene que, para eso le está dando, para que usted lo escuche. Usted no tiene que oponerse a nada, lo está alimentando para que usted lo escuche. Hay gente murmuradora que hasta paga, hermanos, para cuechar. Mira, hay gente que te dice, hey, te invito a un café. ¿De verdad? Sí, allá selección. Ok, nos vamos a selección. ¿Y qué hay de nuevo? Bueno, ya te diste cuenta del fulano de tal. Anda arrastradito el hermano. Y esas son a veces las conversaciones en un café. Hermano, no vayas a beber el café, hombre. Yo te voy a invitar a una tacita de café. Hay que huir de la gente que solo quiere minar mi corazón. Cuando yo como pastor escucho a alguien, yo lo escucho, yo tengo que escucharlo, es mi deber. A veces no son verdades las cosas, hay que hacer un estudio para llegar a una conclusión. Pero no puedo yo tener todos mis amigos que son buenos andar murmurando. Esa gente termina mal y tarde o temprano te van a meter a problemas. La gente que murmura te mete a problemas rápidamente, hermanos. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, a partir de hoy, vaya, corte esas amistades con esa chismosa y os chismoso que tiene usted. Corte. Dígale, el pastor a través de la Biblia nos habló hoy el Señor que hay que cortar con esas personas que dañan mi corazón, dañan mi mente. A veces la gente anda odio y a veces la gente dice, ¿y por qué anda odio? No, es que la fulana de tal me dijo todo lo que usted hizo. ¡Qué barbaridad, hermano! Y a veces es mentira, porque la gente fácilmente pierde sus buenos valores y buenas costumbres porque alguien con malas conversaciones le dañó su mente. Y número 3, el consejo número 3 es: pidamos al Espíritu Santo nos ayude a refrenar la lengua. Hermanos, este miembro tan pequeño, qué rebelde es, ¿verdad, hermano? Mantenerlo allí quieto, cerrado, qué desafío. Dice la Biblia en Santiago que los hombres dominan los grandes barcos con un timón y ellos deciden dónde vaya el barco. Pero la lengua es algo que el hombre se le imposibilita dominarla. Seamos honestos, hermano. ¿Verdad que nuestra lengua siempre quiere estar ahí hablando? Bueno, si no son honestos, yo soy honesto. La lengua quiere siempre hablar, hermano. Quiere siempre hablar. Y como Santiago dice que yo como hombre no puedo refrenar la lengua yo solo, así que el éster carnal es chismoso. El éster carnal es murmurador. Pero yo no puedo solo. Entonces ahí entra un papel importantísimo, es el consejo que estoy dando. Pidamos al Espíritu Santo que controle esta lengua bandida que a veces se quiere salir hablando cosas que no tienen que hablar. Digámosle: Señor, controla mi lengua. Hay una hermana que dijo, cantó, y ustedes se saben esa alabanza, ¿verdad? ¿Cómo dice la alabanza? Ay, Dios mío. A ver, hermanos, no se la saben. Hoy la vamos a tocar. Entonces, ayúdame a refrenar mi lengua. ¿Por qué creen que esa mujer se inspiró en cantar eso? Porque ni ella misma humanamente la puede refrenar. Ninguno de nosotros.
Entonces el consejo es: Espíritu Santo, ayúdame a refrenar la lengua, por favor. Yo no me la quiero estar ni mordiendo, porque a veces hablo muy rápido y a veces siempre cuando uno está hablando mal y molesto se muerde la lengua. No sé qué misterio hay ahí. A veces algunos dicen: Dios te castigó por estar hablando. No sabemos, pero dice la Biblia en Salmo 34:13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Dice Salmo 35:28: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Lo que está diciendo David es: Señor, que esta lengua ocupe su mayor tiempo en alabar y bendecir tu nombre, no una hora, todo el día. Hermanos, pidámosle al Señor: Señor, ayúdame a controlar mi lengua para que mi lengua te alabe, te bendiga, te exalte. No para que mi lengua se salga por allí a hablar mal y dañar a los hermanos, ni dañar a nadie más. Guarda la lengua. Guardemos esa bandida lengua rebelde, que se sujete en el nombre de Jesús. Al final vamos a orar por eso, hermano. Todos aquí. Y el que no ore, ahí seguirá lo mismo, abriendo su lengua, abriendo su boca, perdón. Ya hasta las palabras se me enredan. Cuando yo voy terminando, todo se enreda. Quiero terminar. Las consecuencias, según la Biblia, de la murmuración son muy duras, hermanos. Esto no es un juego. Nosotros debemos saber que debemos tratar, evitar hablar cosas que no son verdad, porque es pecado. Y Dios quiere que nosotros, todos nosotros, seamos cristianos de manera intachable. Fíjense que el pasaje que leímos al inicio, dice la Biblia que no hay que murmurar para que seamos irreprensibles. Es decir, que Dios quiere que con nuestra lengua seamos intachables al hablar. Que no exista, hermanos, o que no prestemos nuestra lengua para maldecir o dañar a las personas, sino para bendecir y alabar a nuestro Señor. Debemos vivir de tal manera que toda palabra que salga de nuestra boca produzca bendición y edificación a las demás personas. Yo termino diciendo: diga no a la murmuración, no a la murmuración. No al chisme. Dios no me tiene en la hermosa para que yo esté chismeando. No. Te tiene para que nos salvemos todos, para que vayamos a gozarnos a la patria celestial. Para eso Dios nos tiene aquí. Por lo tanto, vamos a decir no a la murmuración. Vamos a bendecir con nuestras palabras y no vamos a prestar nuestra lengua a Satanás para que él haga lo que él quiera. Porque sabe algo, que Satanás no es él por sí solo que destruye a las personas. Él se apodera de la lengua de algunos y se las usa. Y vaya que bien se las usa el diablo muchas veces, porque él es el que se pone y él es el que influencia y usa muchas personas para destruirlos. Que nuestro Dios sea glorificado, que nuestra lengua sirva para alabar al Señor. Hermanos, como todos aquí hemos murmurado en alguna y otra vez, algunos quizás antes de salir, algunos a lo mejor entrando a la iglesia comenzaron a entre dientes. Ya te fijaste cómo anda el hermano, la pecadora. Ya te fijaste cómo anda el hermano, el pecador. Hermanos, pidámosle al Señor con sinceridad: Señor, ayúdame a refrenar mi lengua. ¿Qué tal si se pone usted de pie y es honesto conmigo? Yo al menos estoy reconociendo. Y reconocer es un paso importante. Aquí nadie, ni el predicador, puede estar diciendo esto excluyéndose de una realidad y de un problema. Hermanos, Dios quiere fidelidad en nuestras palabras. Amén, hermanos. Dios quiere que cuando hablemos algo sea verdad. Cuando usted no esté seguro de algo, no abra su boca.
A veces a usted no le consta, ni lo ha confirmado. ¿Para qué va a abrir la lengua? ¿Para qué va a abrir la boca? ¿Para qué va a hablar? Oremos más bien por esas personas.